Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muy bien, seguramente para aquellos que somos de cierta edad, esta imagen nos resulta bastante conocida. Para algunos que nacieron con el celular debajo del brazo, bueno, esta imagen no es tan conocida en realidad, creo yo, pero se trata de la parte interna de un reloj a cuerda. Muy bien, de eso se trata, ¿no? Es una maravilla de la ingeniería. Cada pieza en ese reloj tiene un tamaño, una forma y una función específica. Además, por su tamaño, las piezas, los distintos engranajes del reloj por su tamaño se movían a distintas velocidades. El relojero hacía un trabajo admirable al combinar cada pieza para que el reloj cumpla un solo propósito. ¿Cuál era? Dar la hora. Todas esas piezas combinadas entre sí para un solo propósito, que el reloj dé la hora. Si el reloj no daba la hora, o si las agujas dejaban de funcionar, todas esas piezas perdían su sentido y su razón. Ahora, cuando uno mira una cosa así, algo semejante a un reloj, ¿no? Un aparato semejante a esta, nadie piensa que las piezas por sí solas se acomodan dentro de esa pequeña cajita de metal, ¿no? El asunto es que uno sabe claramente que alguien con mucha inteligencia ordenó todas esas piezas, las acomodó, pensó cómo tenía que funcionar para que justamente el reloj dé la hora exacta y giren sus agujas a determinada velocidad y cada una en su momento. Todos sabemos que detrás de un reloj había un inteligente relojero. El mismo patrón de funcionamiento, de coordinación, de armonía para lograr un propósito, se puede observar en el universo de Dios. Esto es así. Para que nuestro planeta sea habitable y que el ser humano pueda habitar en la Tierra, una serie de factores y leyes de la naturaleza se combinan y actúan armoniosamente para hacer posible la vida en nuestro planeta. Las leyes de la física colaboran para esto. Actúa todo de una manera armoniosa justamente para hacer posible un fin, y es que el planeta sea habitable. Si uno considera el cuerpo humano, uno se da cuenta que mantiene su correcto funcionamiento por la combinación de distintos sistemas y organismos que actúan armoniosamente justamente para que el cuerpo mantenga su vida. Pensemos por una cosa menos compleja que el cuerpo humano, pero pensemos en un vehículo. Sencillamente, el vehículo también es un conjunto de piezas que alguien inteligente las ha acomodado de tal manera para que puedan dar un propósito, que el vehículo se mueva. Dios, queridos hermanos, ha dejado el ADN de la providencia impreso en toda la creación. No hay lugar por donde uno mire en la creación que no se encuentre con el ADN de la providencia de Dios. Ese tema que empezamos a ver la semana pasada, acerca de la providencia de Dios, el obrar providencial de Dios. Y uno lo ve en toda la creación. Parece ser que Dios está todo el tiempo dándonos indicaciones de que hay una mente inteligente, hay un ser superior que está ordenando todas las piezas, todos los eventos y todas las personas para alcanzar un fin, para decirnos no existe la casualidad. Acá realmente hay una mente inteligente llevando todo adelante, llevando un propósito
adelante. Esa palabra providencia o providencia que encontramos en la Escritura significa justamente eso, el arreglo anticipado de las cosas para alcanzar un fin. Anticipadamente preparar las cosas para que sucedan de tal manera que alcancen el fin deseado. Eso es lo que significa la palabra providencia. Las cosas no suceden en el universo de Dios al azar. Dios tiene todo anticipadamente preparado para que la maquinaria funcione y lleve adelante un propósito que Él se ha trazado. Por todo lo dicho, por toda esta introducción, esto nos da pie al mensaje de esta mañana. Y el mensaje de esta mañana es este. El propósito de Dios le da al creyente una fuerte razón para vivir confiado. ¿Dónde está el propósito de Dios? Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 11 nos enseña a nosotros cuál es el propósito de Dios. Vayan ahí, lo tienen ahí delante de ustedes. Efesios 1, 11, dice así, de esta manera. Dice, en Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Esa palabra predestinados tiene mucho que ver con la palabra providencia porque significa exactamente lo mismo. Esa palabra predestinar significa, tiene la idea como de hacer un mapa. Hacer todo el mapa, marcando todas las cosas, los lugares, los detalles, los límites. Esa es la idea. Como diseñar anticipadamente las cosas que van a suceder. Esa es la idea de la palabra predestinados. Y está en la Biblia, y habla la Biblia de que esto ha sido así. Dice, habiendo sido predestinados conforme, ¿de qué manera Dios hizo ese mapa, ese plan, ese trazado? Dice, conforme al propósito, la decisión del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ha trazado un mapa, ha ordenado todas las piezas en su universo, eso es lo que estamos diciendo, esa es la idea del texto, ha ordenado todas las piezas en el universo que Él creó para alcanzar un propósito que fue marcado en sí mismo, dice. Él tomó la decisión de ese propósito. Bueno, ¿cuál es? Lo dijo anteriormente, versículo 10, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era? Bueno, de reunir. La palabra también podría decir de resumir, pero de reunir todas las cosas, dice, en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Está allí en ese versículo. De reunir todas las cosas en Cristo. Toda la maquinaria del universo, todos los acontecimientos del universo, todas las personas creadas por Dios en la historia de la humanidad, todas han sido acomodadas, justamente organizadas, puestas en un mapa, si queremos utilizar la palabra de esa palabra allí, predestinación, han sido puestas en un mapa, en un trazado, hecho por el ser superior que conocemos como Dios, para llegar a un propósito y un fin. ¿Cuál es? Exaltar a su Hijo Jesucristo. Ese propósito debemos tenerlo siempre presente, los creyentes especialmente, porque es la única manera que nosotros podemos entender por qué, permítanme la palabra, esta maquinaria del universo funciona así. Cuando nosotros olvidamos el propósito que el sabio diseñador se trazó, nosotros no vamos a entender por qué las cosas funcionan como funcionan en el universo de Dios. Por eso el propósito de Dios, ese propósito, ese trazado, el hecho de que Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que acontecen en el universo, un propósito, le da al creyente una fuerte razón para vivir confiado. ¿De qué manera ese propósito que Dios se ha trazado al organizar el universo da confianza al creyente? ¿De qué manera ese propósito nos da a nosotros confianza? En primer lugar, la manera en que el creyente encuentra confianza en el propósito de Dios es al saber que Dios utiliza las circunstancias adversas para lograr un bien eterno. Dios utiliza las circunstancias adversas en un estado, en un continente, en la historia de la humanidad para lograr un bien eterno. Vamos a ir, si ustedes me acompañan en sus Biblias, en Génesis capítulo 50, versículo 15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José, tu padre
mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Cómo los consoló? Hablándoles de la providencia de Dios. Cuando José es anciano y llegan sus hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, sus hermanos dicen: murió papá, y sabemos todo lo que le hicimos a nuestro hermano. Ahora que no está papá, se va a vengar de nosotros. Se va a vengar. Y José muestra todo el aprendizaje de un hombre que entiende a Dios obrando y llevando adelante sus planes, aún en las situaciones adversas, utilizando las situaciones adversas. Y les dice: ustedes no tengan miedo, no me voy a vengar. Por una razón. Primero, no estoy yo en lugar de Dios. Es más importante Dios que yo, es lo que está diciendo. Y la otra razón es que ustedes pensaron mal. Noten que José no está justificando el mal. Es lo que ustedes hicieron estaba mal. Pero Dios lo encaminó a bien. Y ustedes saben que esa palabra encaminó, en hebreo, que es el idioma original de ese texto, esa palabra encaminó se traduce como tejer. Esa es la idea de la palabra encaminó. De tejer. Y la idea de José es: todo lo que pasó es parte de un tejido de Dios. Dios lo tejió a todo esto. Dios, el Dios providencial, ya tenía todo esto pensado para que sucediera de esta manera. ¿Para qué? Para lograr un fin: preservar la vida a un pueblo muy grande. José le está diciendo: no se hagan problemas, yo no les guardo rencor, porque Dios estaba pensando en un propósito mucho más grande. Yo soy solo una pieza, lo que está diciendo José. Soy solo una pieza de un plan mucho más grande que mi propia vida. José entendió que Dios utiliza las circunstancias adversas para lograr un bien eterno. Ahora, ese es solo uno de los tantos casos que podríamos citar en la Biblia para hacer notar que la providencia de Dios, el propósito de Dios que Él se ha trazado desde la eternidad en Cristo Jesús, será llevado adelante y, para nuestro asombro, Dios ha incrustado en ese plan piezas que tienen que ver con la adversidad. Dios ha incrustado piezas, engranajes que tienen que ver con la adversidad. No lo comprendemos, no lo entendemos, pero esas piezas justamente llevan al cumplimiento del propósito de Dios en Cristo Jesús. Parte de esas piezas somos nosotros, a través de circunstancias adversas, a través de situaciones difíciles de comprender, pero está llevando adelante Dios un propósito y un plan. ¿Podía obrar Dios de otra manera? Nos preguntamos nosotros. ¿Acaso, y esto tiene que tener en cuenta lo que hablamos la semana pasada, ¿acaso Dios no podía obrar de otra manera en la vida de José? ¿Se han preguntado eso? ¿Acaso Dios no podía evitar que sus hermanos lo vendiesen? ¿No podía Dios haber traído a alguno de sus siervos, encontrar a los hermanos en esa situación, acusarlos y librar a José de la mano de sus hermanos? Claro que podía, porque hablamos la semana pasada que la providencia de Dios se apoya sobre tres pilares: los atributos de Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente y el Dios omnipresente. Se apoya sobre el carácter de Dios, un Dios santo, un Dios amoroso, pero también se apoya sobre el propósito de Dios. Dios obrará llevando adelante sus propósitos. ¿Podía Dios obrar de otra manera? Claro que sí. ¿Quiso Dios obrar de otra manera? No. Las piezas estaban acomodadas de tal manera que esto iba a pasar en la vida de José. ¿Por José mismo? No, porque había algo mucho más grande que José, y era el propósito eterno de Dios. ¿Acaso Dios no podía haber evitado que el hambre suscitara en la tierra? Venían 7 años de hambre. ¿Acaso no podía haber hecho José como hizo Elías, que oró fervientemente delante de Dios y el cielo dio lluvia? ¿No podía haber hecho José eso, haber orado fervientemente y que no viniesen los 7 años de hambre? ¿Podía haber pasado así? Podía haber pasado. ¿Pero qué? No pasó. Porque en los engranajes del propósito de Dios, todo eso colaboraba y llevaba adelante un plan, pero un plan que estaba en el propósito
de Dios. La providencia de Dios, queridos hermanos, nos lleva a nosotros, el propósito en la providencia de Dios nos lleva a entender que Dios usa los acontecimientos y las circunstancias adversas para lograr un bien eterno. En segundo lugar, Dios usa los acontecimientos seculares en la vida para alcanzar un propósito eterno. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda, Él cambia. Esa palabra mudar significa cambiar, y lo hace Él, dice el texto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Interesante lo que dice Daniel, una verdad que traspasa todas las escrituras, la podemos ver vez tras vez en el contexto de la historia bíblica, pero también la vemos en la doctrina bíblica. Esto abunda en las escrituras. El hecho de que Dios es soberano y tiene control sobre los gobiernos del mundo. Es más, si usted ha leído el libro de Daniel, sabe que justamente es el libro de Daniel donde está revelado que Dios ha llevado adelante su propósito eterno a través de 4 imperios. Hay un quinto, que será el reino de Cristo, pero a través de 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de los griegos y el imperio romano. A través de esos 4 reinos, Dios ha llevado adelante su propósito eterno en este mundo. Cada uno de ellos que Dios ha permitido que se levante, Dios lo ha levantado, ha permitido que se levante, ha sido para colaborar en el propósito eterno de Dios. Eso está revelado en el libro de Daniel. Y Daniel, cuando escuchó eso, porque es lo que está en el contexto del capítulo 2, él entendió: Dios pone reyes y Dios quita reyes. Eso no quita de ninguna manera los medios que Dios ha planificado, porque en el propósito de Dios, Dios no solamente trazó el fin, sino los medios a través de cómo se llega a ese fin. Así que los gobernantes de las naciones son puestos en las naciones porque Dios los ha puesto. Y esto no significa que nosotros tengamos que estar de acuerdo con todo lo que hacen los gobernantes de las naciones. Algunos han sido terribles. El caso de Hitler, el caso de Mussolini, el caso de Stalin en Rusia. Terribles dictadores. En nuestro tiempo también podremos enumerar a muchos, ¿verdad? Nosotros no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí lo que sabemos es que hay un Dios que ha permitido que esos gobiernos se levanten, porque hay un propósito que se persigue, que está más allá de nuestra felicidad momentánea, y está centrado en Cristo Jesús. ¿Entendemos todo? No estoy pretendiendo que ustedes lleguen a la idea de que se entiende todo, o que yo entiendo todo esto, porque no lo entiendo todo. No lo entiendo todo. Pero la Biblia me dice que Dios pone reyes y quita reyes, para lograr un propósito que Él se ha trazado desde la eternidad en Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Los acontecimientos seculares colaboran para el propósito eterno de Dios. Vamos a imaginar por un momento esta situación. Piense usted por un momento que José y María, los padres del Señor Jesús, en verdad ellos hubiesen tenido una tendencia política revolucionaria, ¿no? Ustedes saben que en el tiempo de Cristo existían los celotes. Los celotes eran un grupo revolucionario judío que se oponía al gobierno, al Imperio Romano. Y hay uno de los discípulos que era celote, que era de ese grupo revolucionario, se convirtió y siguió a Cristo. Pero había un grupo revolucionario. Imaginemos que José y María pertenecían a ese grupo revolucionario. Y cuando llega el edicto del emperador, que dice que todos debían ir ¿a dónde? A empadronarse. Había un censo y tenían que estar todos empadronados. ¿Y para qué era ese empadronamiento? Muy sencilla la respuesta. Para saber que todos pagan los impuestos. Imagínense que José y María dicen: no, José, vos sabés, este emperador lo único que quiere es sacarnos más plata y más plata, no vayamos nada a empadronarnos. No hubiesen ido allí donde María, y estaba ya profetizado en los libros del Antiguo Testamento, que el Mesías nacería en Belén de Judá. Era la ciudad de ellos y debían volver ahí para ser empadronados en su ciudad. Imagínense que ellos
no hubiesen confiado, no hubiesen actuado conforme a la piedad que la Biblia nos enseña, que muy a pesar que uno esté de desacuerdo con los gobernantes, uno debe obedecer al Señor. Y uno debe mostrar respeto, y uno debe mostrar sumisión, siempre dentro de la voluntad de Dios. Imagínense que José y María es el Señor. Estamos imaginando humanamente, el Señor no hubiese nacido en Belén, pero Dios sabía a quién había elegido para ser la madre del Señor, y el hombre que acompañaba a esa mujer. Hombres piadosos, no revolucionarios. Queridos hermanos, nosotros debemos saber, nosotros no aprobamos las injusticias jamás, porque la Biblia jamás aprueba las injusticias. En nuestra mente jamás aprobamos eso, jamás aprobamos el mal. Sin embargo, sabemos muy bien que Dios está en control de todas las cosas. Y si un gobierno sube y otro baja, y otro sube y otro baja, y uno hace bien las cosas y otro las hace mal, nosotros debemos saber que hay un Dios que gobierna sobre esas personas, que está sobre ellos, y que nada escapa al control de Dios, y que son engranajes simplemente de un plan superior, de un propósito superior en Cristo Jesús. Dios puede utilizar los acontecimientos seculares para alcanzar un propósito eterno. Ustedes deben acordarse muy bien, los que leen la Biblia, que en el libro de los Hechos, los discípulos fueron encarcelados. Fue la primera persecución cuando le prohibieron hablar acerca del nombre de Cristo. Fueron llevados a la cárcel y fueron liberados inmediatamente. Cuando volvieron se juntaron con la iglesia y cuando ellos comenzaron a orar, esto es Hechos capítulo 4, comenzaron a orar, ellos no dijeron ni oraron, Señor, este gobierno es malo, sácalo, deponlo, levanta a alguien que... No, ellos oraron y dijeron, soberano Señor. Sabían que por sobre el gobierno hay alguien mucho más alto que está gobernando. ¿Y qué fue lo que oraron? Ellos dijeron, conceda a tus siervos y danos de nuevo. ¿Para qué? Para hablar tu palabra. Lo demás queda en tu mano. Interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Cristo cuando fue Pilato que le dijo, yo tengo poder para quitarte, tengo autoridad para quitarte la vida? ¿Qué le dijo Cristo? Tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuese dada de arriba. Y Cristo cayó. Respeto tu autoridad, querés quitarme la vida. Sé que hay alguien que si no quisiese que vos me quitases la vida, Él lo impediría en este momento. Se lo dijo a Pedro. ¿Acaso no podría yo, Pedro, orar y vendrían 70 legiones de ángeles para librarme? Si eso fuese la voluntad de Dios. Nosotros no entendemos todo en el obrar providencial de Dios, queridos hermanos, pero debemos tener cuidado de estar resistiendo a la voluntad de Dios, porque Dios muchas veces utiliza, si no siempre, los acontecimientos seculares para llevar adelante sus propósitos eternos. Y eso no significa que nosotros aprobemos el mal, pero nosotros debemos saber cómo actuar piadosamente para entender el propósito de Dios. La semana que viene hablaremos sobre eso. Y en tercer lugar, ¿de qué manera nos da confianza, queridos hermanos, el propósito de Dios en su providencia? Bueno, Dios usa los pormenores de la vida para lograr fines espirituales. Les invito a ir conmigo a 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré, me exaltaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo pasaje, hermanos, porque el apóstol Pablo nos da una lección de cómo estar gozoso muy a pesar de las limitaciones que uno pueda tener. Es interesante sobre el tema del aguijón en la carne, que Pablo dice que era un mensajero de Satanás. No sabemos más nada, porque el texto no nos revela qué era aquello que tenía Pablo, que lo molestaba y que oró 3 veces al Señor diciendo, Señor, sácalo, sácalo, sácalo de mí, no lo soporto. No sabemos qué era. El asunto es que la respuesta de Dios podría ser decepcionante para nosotros si nos pasa, o por lo menos a mí en el lugar de Pablo. Uno esperaría, ¿no?, después de haber rogado 3 veces, Señor, ya fervientemente que lo saque, y Dios le dijo, bástate mi gracia, no te lo voy a sacar, no te lo voy a sacar.
Porque eso que estás experimentando y estás viviendo, esa limitación, esa incomodidad, justamente está pensada para que el poder de Cristo repose sobre ti, para que se refleje Cristo en toda su plenitud en tu vida. Justamente a través de eso es que yo estoy cumpliendo un propósito de glorificar a Cristo a través de tu vida, Pablo. Y cuando Pablo entendió eso, él dijo, ahora me gozo en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, y que se ve que en algunas de esas cosas estaba el aguijón. Me gozo en todos estos sufrimientos. Y Pablo dice, me gozo ahora ya no me quejo, ahora me gozo. Ahora ya no hago de esto un motivo de autocomiseración. Ahora me gozo en esto porque entiendo que hay un propósito detrás de esas situaciones de mi vida cotidiana. Situaciones de limitación en mi vida. Dios está llevando adelante un propósito. Queridos hermanos, nosotros encontramos un consuelo cuando nosotros, y una fuerte confianza cuando nosotros nos damos cuenta que las situaciones de la vida cotidiana son utilizadas por Dios para tratar con nuestras almas, para tratar con nuestras vidas. Pensamos que Dios está ajeno a todo aquello que nos acontece. Una enfermedad, la falta de trabajo, la falta de dinero, las situaciones en nuestro país de carencia económica, problemas económicos. Pensamos que Dios está ajeno. Dios está en control. Y Dios está tratando con nuestras almas a través de esas circunstancias. Dios es el perfecto y sabio relojero que acomoda todas las piezas de tal manera que todas colaboren para llevar adelante un propósito que Él se ha trazado. Piensa en el reloj por un momento. Piensa en el reloj por un momento. Si solamente un engranaje no funcionase, justamente afectaría a todo el funcionamiento del reloj. Porque cada una está colocada de manera estratégica para que lleve adelante el propósito. No podemos pensar nosotros, dado quién es Dios, no podemos pensar que algo está fuera de su control y de su propósito. Porque Dios no obra así. Un relojero, que es mucho menos que Dios, no obra así. Así que, queridos hermanos, el hecho de que Dios tiene un propósito nos da a nosotros una muy fuerte razón para estar confiados en medio de las circunstancias que vivimos en nuestra vida. ¿Confiados en qué? En Dios, en que Él cumple y lleva adelante lo que se ha trazado en su corazón. Por lo cual, el Señor conforte sus corazones, hermanos, en saber que lo que están viviendo no está fuera del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús.